Muy bien. Me gustaría que comentáramos un poco, eh, nos regresáramos a la definición o al origen de la ciencia del Chinen Chikun. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el Chinen Chikun? Cuando aprendemos Chinen Chikun, de la manera en la que hayamos aprendido, ya sea a través de la práctica o ya sea con un curso, aprendemos que es una serie de métodos, de técnicas que nos ayudan a encontrar esa sabiduría interna para poder dominar el chi, es decir, alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos. Y en todo esto se nos dice que trabajemos con la mente, que es la máxima sabiduría o las máximas habilidades de la mente del ser humano. Uh-huh. Y la mente es la que maneja la información. Pero esta es una pregunta que como instructora me hacen constantemente y que yo también me he preguntado muchas veces. ¿Qué significa esto de la mente? Y yo les pido que a través del chat alcen la mano a aquellos que hayan tenido la experiencia de querer cambiar la mente, querer cambiar nuestros pensamientos. Estos ejercicios que de pronto se nos invita a hacer en otras meditaciones, en otras técnicas y nos dicen, piensa positivo o cambia tu pensamiento. Ajá. El Chinen Chikun no nos invita a eso y es algo que me gusta muchísimo recalcar. Cuando estamos trabajando con la mente, no estamos trabajando con la mente que genera pensamientos. Gracias por levantar la mano. Claro, es que todos hemos tenido esa experiencia de querer cambiar un pensamiento y querer pensar, por ejemplo, salud perfecta, armonía perfecta. Por eso estamos trabajando a un nivel de la mente que es un nivel muy superficial. La mente, entendida como la que genera pensamientos, es la mente que nos ayuda en el día a día a tomar ciertas decisiones. Y esa mente está acostumbrada a, o está hecha para resolver problemas. Entonces, a lo largo del día, todas nuestras decisiones, aunque no nos demos cuenta, están encaminadas hacia resolver un problema. Me levanto de la cama o no, me levanto con el pie derecho o con el pie izquierdo, me estiro antes de levantarme de la cama, voy directo al baño o voy por un café, eh, apago el despertador y me vuelvo a dormir, o una serie de decisiones que la mente entiende que son problemas. Tengo que tomar una decisión, es decir, tengo que resolver algo, resolver algo. Y en este resolver algo, la mente que genera pensamientos es muy útil, para eso funciona. Cuando nos enfrentamos a un problema matemático, es esa mente la que resuelve. Cuando nos enfrentamos a un problema en el trabajo de logística, cuando nos enfrentamos a la ruta que vamos a tomar para llegar a un lugar. Es ese tipo de problemas para los que la mente que genera pensamientos es muy útil. Y ahorita voy a darle seguimiento al comentario del chat. Pero no es esa la mente con la que trabajamos en el Chinen Chikun y es muy importante entenderlo. Cuando nosotros solamente queremos intercambiar un pensamiento por otro, es decir, si yo tengo el pensamiento, mi cuerpo está enfermo y digo salud perfecta, jaula, son dos pensamientos que entran en conflicto. Ajá. Y no es ese pensamiento el que va a generar una reacción en cadena de chi. No es ese pensamiento. El chi de esos pensamientos de la mente lógica es un chi muy burdo todavía. No es un chi sutil, no es un chi fino. No estamos trabajando con esa mente y eso es importante entenderlo. Cada vez que practicamos cualquiera de los métodos,
eh, tenemos que poner mucha atención en organizar bien el campo. La organización del campo es lo que nos conecta con ese otro nivel de la mente que llamamos conciencia. Otra vez les pido que alcen la mano los que conozcan el concepto de Yi Yuan Ti, que eso aprendemos en los cursos de Chinen Chikung. Bueno, por ahí veo la mano de Julio, Sonia, Rita, que no la había bajado, Ana, ajá, Daniela, ajá, hola, ¿cómo estás? En fin, esto del Yi Yuan Ti es el concepto más difícil de entender de todo el Chinen Chikung. Y cuando estudiamos a través de los libros o nos metemos a un curso, se nos explica que el Yi Yuan Ti es el chi más fino y más sutil y que es el chi que alimenta las células neuronales, cerebrales, y que tiene la misma vibración que el chi original del universo. Pero todo esto, ¿qué significa? Todo eso, ¿qué significa? Vamos a tratar de entenderlo a través de una de las frases más famosas del Chinen Chikung. Donde está tu mente, está el chi. Ahí donde está tu mente, está el chi. ¿Y qué es el chi? El chi es lo que compone todo cuanto existe. No es nada más energía, es el origen de todo cuanto existe. Y donde está mi mente, está el chi. Estoy leyendo el chat. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Daniela, totalmente. Salirnos de la mente lógica, salirnos de los pensamientos, ajá, es entrar en otro estado, es entrar en el estado de conciencia. Y es a través del estado de conciencia con el que podemos entender lo que es el Yi Yuan Ti, o ese chi tan fino y tan sutil. No se trata, hago la aclaración, no se trata de detener los pensamientos, de tener la mente en blanco. Se trata de entender que no soy esos pensamientos. ¿Cómo puedo entender o cómo puedo darme cuenta, es decir, ser consciente de que no soy esos pensamientos? Lo que vamos a hacer el día de hoy es observar. Es la observación la que nos lleva a esa darme cuenta. Observar desde el silencio. Si yo soy capaz de observar mis pensamientos, si soy capaz de observar mis sensaciones, quiere decir que hay algo observado, los pensamientos y las sensaciones, incluidas las emociones, las percepciones, y hay alguien que observa. Ese primer paso es fundamental. Darme cuenta de que puedo observar los pensamientos. No importa el contenido del pensamiento. Si el pensamiento dice, soy mujer, si el pensamiento dice, estoy triste, si el pensamiento dice, logré el objetivo, el pensamiento que sea es observable. Y al poner esa distancia entre lo observado y el que observa, empiezo a romper la identificación o el apego a lo que pienso. Entonces, yo ya no tengo apego a que soy mujer. Yo sé que puede sonar un poquito raro lo que estoy diciendo, pero pensémoslo en términos de nuestro estado físico. Si yo pienso, estoy enferma, estoy completamente identificada con la enfermedad.
Si yo logro observar el pensamiento enfermedad, quiere decir que hay algo que observa y ese algo o alguien que observa no es o no está enfermo. Por favor, si alguien tiene una duda, puedo abrir perfectamente los micrófonos, no hay ningún problema. Pero para el ejercicio de hoy es importante esta introducción. Lo que vamos a hacer es observar. Y va a llegar un momento en la meditación en que a través de la guía nos empecemos a ser consciente. Estoy observando una sensación en mi cuerpo y ustedes van a ir guiándose por la información que brinda el cuerpo. Siento un cosquilleo aquí, siento una punzada acá, siento pesadez, siento ligereza. Y de pronto voy a hacer la pregunta, ¿quién observa? Esa simple pregunta obliga a la mente lógica a hacerse a un lado. La mente lógica no sabe cómo responder. Y se crea una pausa muy especial cuando digo, ¿quién observa? Dirijo mi atención ya no hacia lo observado, sino que el que observa se observa a sí mismo. Y volviendo al principio básico del Chin Chikung, donde está mi atención, está el chi. Si mi atención está en el que observa, en mi verdadero yo, entonces todo el chi viene hacia allí. Si mi atención está en el pensamiento, estoy enfermo, ¿qué estoy haciendo? Estoy alimentando la enfermedad con más energía. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de explicar? ¿O algún comentario también, experiencia? Ana, sí, si quieres abro tu micrófono. Fíjate que a mí me pasaba mucho esto de pensar en mi enfermedad y constantemente no me podía ni concentrar. Entonces ahorita ya estoy más tranquila, ya estoy más consciente, incluso me doy cuenta cuando surgen esos pensamientos y luego los cambio. Obviamente para evitar fijarme mucho en los pensamientos de la enfermedad. De acuerdo. Y a veces no nos damos cuenta porque el pensamiento sobre la enfermedad es, quiero que se vaya la enfermedad. Pero en ese pensamiento está implícito el que existe una enfermedad. Y estoy alimentándola de energía. Entonces, Ana, la propuesta de hoy es que en lugar de pensar cuando cachas ese pensamiento, en lugar de pensar en el pensamiento, en la idea contraria, que es lo que dices, ¿no? Trato de introducir la idea contraria. En lugar de eso, simplemente vamos a dirigir nuestra atención al que observa. Cuando yo identifico un pensamiento que es el pensamiento es estoy enferma o hay una enfermedad o algún síntoma, cuando dirijo mi atención a ese pensamiento, además de alimentarlo de chi, estoy a un nivel de la mente en donde la mente lo que quiere es resolver. Entonces, la mente identifica el pensamiento, está la enfermedad. Y quiere resolver. Pero cuando dirijo la atención hacia el que observa, el problema desaparece. Ya no hay nada que resolver. Ni siquiera tengo que meter el pensamiento contrario. ¿Sí? Por favor, si alguien tiene duda, me avisa. Voy a abrir el micrófono de Ivonne. Gracias, Mariana. ¿Me escuchas? ¿Sí? Creo que entiendo muy bien de qué se trata. Cuando me duele mucho la cabeza, no puedo
pensar, me siento aturdida, no puedo ni, o sea, me siento aturdida, me duele tanto, ese es el punto, me siento aturdida. Ajá. Entonces ahí ya no me siento... cuáles son mis pensamientos, porque no puedo ni pensar. Es que no se trata de siento ubicar perfecto los pensamientos. Cuando estamos en un estado de aturdimiento, es como si perdón, no sé si se escuchó. Un océano caótico de pensamientos. Uh-huh. En ese estado de aturdimiento, lo único que podemos hacer es, estoy aturdida, ese es un pensamiento. Dirigir la atención a quién reconoce, quién se da cuenta de que estoy aturdida. Y eso aplica a cualquier estado mental. Estoy aturdida, estoy aburrida, estoy ansiosa, estoy impaciente, estoy con dolor, estoy alterada, estoy nerviosa. Ese reconocimiento, inmediatamente preguntarnos, ¿quién se da cuenta de que estoy aturdida? Y dirigimos la atención inmediatamente hacia la conciencia misma, es la autoconciencia. No importa el estado mental. ¿Me expliqué? Sí, aunque lo que haga que yo me sienta aturdida sea un dolor de cabeza que no sé ni cómo me llamo. El dolor de cabeza es también una sensación observable. Y yo sé que lo que te pido suena imposible, pero tú sabes bien lo que significa Junyo Linton. Entonces, hasta que tú no lo intentes, no te vas a dar cuenta de si es posible o no para ti. Okay. Ajá. Okay. Gracias, Mariana. No, ¿de qué? Voy a abrir el micrófono, el teléfono, el micrófono de Beatriz. Gracias. Mira, te lo voy a bajar a la mano ahora. Sí. Mira, yo estoy entre Ana y Ivonne, más o menos, porque sí. El tema mío es que también a mí me aparece esta famosa tos crónica que no sé por qué no se me va. Uh-huh. Y es verdad, al principio he hecho lo de Ana, he tratado de curar esa famosa tos. Bueno, ahora entiendo que no la tengo que poner, pero si de pronto dentro de una meditación a mí me agarra un ataque de tos, estoy como lo que estaba contando Ivonne, o sea, estoy en mitad de eso y que observo que alguien se está tosiendo, yo observo que yo me observo tosiendo, vamos. No. No me observo tosiendo. No te observas tosiendo. Observas primero las sensaciones que provocan. Y con esto voy a intentar contestar también a la pregunta de Selene. Observas esa sensación de la tos, observas ese dolor de cabeza, ese dolor en el pecho, en el corazón, en el brazo izquierdo. Es una sensación observable. Exacto. Lo que vamos a hacer es cambiar la atención a alguien se da cuenta de esa sensación. Y quiero tratar de explicar aquí cuál es la diferencia, porque dice Selene al final, ¿qué debería hacer con esto? Y tú, Beatriz, dices, ¿qué debería hacer con la tos? Ivonne dice, ¿qué debería hacer con el dolor de cabeza? Esa pregunta lleva implícito el que el dolor de cabeza, la tos y el dolor en el pecho y en el corazón es un problema. Entonces, la mente lógica lo identifica como un problema y lo quiere resolver. Y no es ahí donde trabaja el Chinen Chikung. La pregunta no es cómo resolver el problema. La pregunta es, ¿qué es un problema?
¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es? ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Yo estoy dando por hecho que la tos es un problema, pero nunca me he cuestionado qué entiendo por problema. Cuando digo qué entiendo por problema, empiezo a salirme un poco de la mente lógica. Es muy sencillo, ahorita que lo practiquemos, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo de verdad. Me interesa muchísimo compartir con ustedes esto, porque nos podemos quedar atorados muchísimo tiempo practicando Chinen Chikung, solamente trabajando en los pensamientos y alimentándolos. Y entonces decimos el Chinen Chikung no sirve. Y estamos todo el tiempo preguntándoles a nuestros instructores, a nuestros maestros y a otros colegas, ¿qué hago para el dolor de cabeza? ¿Qué hago para la tos? ¿Qué método me recomiendan para esto? ¿Cuál es el común denominador en todas esas preguntas? Que quiero resolver un problema. Preguntémonos qué es un problema. Alcanzar las máximas habilidades del ser humano, alcanzar el estado de conciencia, un Mingyue, por ahí alguien puso, para los que sepan lo que es eso y no los quiero confundir. La máxima sabiduría está más allá de los pensamientos. Pensemos un poquito en esto, un poquito nada más, porque tampoco quiero dedicarme mucho tiempo a explicar, sino más bien a que lo sientan en la práctica. Pero pensemos un poquito en esto. Si yo me defino como una persona conservadora. Entonces, el decir soy conservadora implica una serie de creencias y de pensamientos que me limitan. No me doy la oportunidad de ver más allá de ciertas cosas porque las veo a través del filtro de la definición soy conservadora. El Chinen Chikung te invita a trascender esas creencias y esos pensamientos, a flexibilizar. Cuando decimos Hunyuan Lingtong y lo queremos traducir como todo es posible, significa todo es posible, todo lo que está en tu imaginación y más allá. Entonces, cuando tú dices, tengo un dolor en el pecho, estás partiendo de la idea de que eso es un problema y no estás viendo más allá de lo que hay detrás de esa pregunta. ¿Qué es un problema? Recuerden que el Chinen Chikung, el Dr. Pang, se basó en muchísimas filosofías, entre otras el taoísmo. Seguramente todos han oído hablar del Lao Tse Tung, o la mayoría, y el Tao Te Ching. El Tao Te Ching es un libro escrito como en forma de versos. Y uno de los primeros dice, el Tao es aquello que no se puede nombrar. Todo aquello que podemos nombrar no es el Tao. ¿De acuerdo? Entonces, todos nuestros pensamientos son un nombre. Tú no puedes pensar más que con lenguaje. El Tao está más allá del lenguaje. Tu lenguaje te limita. El decir cómo resuelvo mi dolor de brazo, mi tos, no te está dejando ver más allá qué es un problema y quién se da cuenta. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Abro el micrófono de Laura Trasvina y luego el de Laura Islas. Laura, no te escuchamos. ¿Me escuchas ahora? Sí, ya. Sí, tengo un problema con la computadora. Ajá, sí, no te Entiendo preocupes. perfectamente lo que dices. Lo único es que me gustaría entender cómo es que te volteas y ves al observador. Ajá. Es muy fácil. Lo vamos a ver ahorita. Okay. Es muy fácil. Porque dejas a un lado el dolor o la situación o el dolor interno o el dolor físico y dices, ok, ahí está, pero
prácticamente qué piensas o no piensas. Vamos a hacer el ejercicio Okay. en esta meditación de primero observar. Vamos a dar cuenta de todo lo que podemos observar. Lo más directo es que podemos observar sensaciones en el cuerpo. Es el primer apego que tenemos. Soy lo que siento. Muy bien. Si estoy sintiendo dolor, soy dolor. ¿Sí? Entonces vamos a observar todas las sensaciones que tu cuerpo ahorita te pueda ofrecer. A lo mejor estás ahorita súper cómoda y la sensación va a ser de placidez. Está bien, esa la observamos. Estás pasando por una crisis de dolor físico o de incomodidad. Vamos a observar eso. Y si estás sintiendo que no puedes observar eso, que te abruma demasiado, concéntrate en relajarte. Solo relajarte. Después vamos a pasar a observar las sensaciones más sutiles que a veces denominamos como emociones. Y después vamos a observar ciertos pensamientos. ¿Cómo vamos a observar pensamientos? Los pensamientos van a la velocidad de la luz y generamos no sé cuántos cientos de miles de pensamientos al día. No es fácil observar los pensamientos. Exacto. Lo que vamos a hacer es repetir un sonido. Y vamos a observar los pensamientos que nos produce repetir un sonido. Y después vamos a empezar a hacer la pregunta. Si puedo observar ese sonido, entonces hay alguien que observa. El sonido no soy yo porque lo estoy observando. Con esa simple pregunta va a suceder eso que me cuestionabas ahorita. ¿Cómo regreso la atención o dirijo la atención a otro lado? Es con una pregunta. Muy bien, gracias. Sí, ¿de qué? Y Laura Islas, voy a abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, pues a mí me pasó, hablando del dolor de cabeza, una vez que tenía un dolor de cabeza así fuertísimo, y entonces teníamos clase y yo estaba metida en mi dolor de cabeza y dije, ¿tomo la clase, no tomo la clase? Pues decidí, pues claro, se supone que esto me va a curar y me metí. Y ya en la mitad de la clase ya estaba desesperada porque seguía metida en el dolor de cabeza. Y entonces mi ego y mi marco de referencia me decía, pues ya vete, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces, pero mi otra parte me dijo, no, o sea, mi parte cuando me conecté de veras, me dijo, métete al campo, conéctate. Y en ese momento confié en mí, en el universo, en lo que sea, en el grupo, en todo. Y en ese momento sentí, aunque estaba en una pantalla, que todos estábamos juntos, trabajando por lo mismo, ¿no? Y ahí ya me desconecté del dolor de cabeza, que yo creo que esa es la palabra, como confiar y soltar, ¿no? Sí. Y fue muy chistoso. Pues ya de ahí no me di cuenta en qué momento se me quitó, pero cuando salí de la clase estaba feliz, sin dolor de cabeza. Yo dije, esto es un milagro, pero así fue como sí. estaba dentro yo solo pensando en el dolor de cabeza. Y alimentando de chi ese pensamiento. Exactamente. Entonces, esto es importante y muchísimas gracias por compartirlo. Es justamente lo que dice el Lao Tse-tung en el Tao Te Ching. El Tao Te Ching, el título se ha traducido en algunas versiones como el orden de las cosas, el orden natural o como algo que fluye, agua que fluye. En inglés le dicen waterway, ¿no? Las cosas en el universo, el chi, tienen un orden natural. En la naturaleza no hay ni un antes, es decir, las cosas no suceden prematuramente ni suceden tarde, suceden cuando tienen que suceder. Nosotros las bloqueamos
cuando le damos energía al pensamiento que las bloquea. Entonces, lo que dices es perfectamente en concordancia con lo que estoy diciendo, es soltar. Suelto eso que estoy observando y pongo la atención en el que observa, y el que observa está conectado, nuestra conciencia no tiene juicios y está conectado a ese orden natural. Entonces permito que las cosas sucedan y no hay problema que resolver. Uh-huh. Bueno, pues. Importantísimo que sabemos el Chinen Chikun es una gran herramienta. No quiero dejar de resaltar la palabra herramienta. Es una ciencia compuesta de métodos, teorías, técnicas, pero es una herramienta que nos enseña justamente a alcanzar esa sabiduría. ¿Ah? Pero no es el Chinen Chikun el que me lleva a ese estado, soy yo a través del Chinen Chikun. No es lo que el Chinen Chikun hace por mí, sino es lo que yo hago por mí a través del Chinen Chikun. Es lo que yo hago por mí a través del campo. El campo no hubiera podido ayudarte si tú no hubieras soltado. Lo hiciste tú sola, reconociendo tu naturaleza neutral, suelto. Uh-huh. Okay. De eso trata la práctica de hoy. Inés pregunta, ¿todo es observación? ¿Todo es observación? Podemos llamarle más que observación. Cuando utilizamos la palabra observación, en algunas ocasiones estamos muy apegados a observar con los ojos. Y los ojos observan imágenes producto de la luz. Uh-huh. Entonces, cuando observamos por dentro o observamos algo, muchas veces estamos, esperando una imagen. Y eso nos bloquea porque es una expectativa de algo. Uh-huh. Más que observar, se trata de darme cuenta. Uh-huh. Me doy cuenta de esta sensación en el cuerpo, me doy cuenta de esta emoción, me doy cuenta del pensamiento, me doy cuenta de que me doy cuenta, la autoconciencia. Me doy cuenta de que me doy cuenta. Si yo ahorita les pido que se den cuenta de el espacio a su alrededor, ustedes dirigen su Shen, para los que están más familiarizados con el concepto, dirigen su atención hacia el espacio de la habitación en donde están. Uh-huh. Su movimiento de la conciencia se dirige a algo en particular. Entonces, date cuenta del espacio en donde estás, date cuenta de tu cuerpo. En ese momento diriges tu conciencia hacia ahí. Y si yo te digo, date cuenta de que te das cuenta, se dirige a sí mismo. Uh-huh. Tomar conciencia, sí, Julio, es otra expresión que también nos sirve muchísimo. Somos seres de conciencia. Eso es el Yi-Yuan Ti. Y se hace mucho más entendible la frase: ahí donde está mi mente conciencia, está el chi. Si toda mi atención está hacia un pensamiento, ahí está el chi. Si toda mi atención está en mí misma, en mi naturaleza, entonces estoy entrando en el orden natural de las cosas, en mi origen. Uh-huh. Que esa es la diferencia, por ahí me preguntó, creo, Beatriz, entre Yi-Yuan Ti y Shen. El Yi-Yuan Ti es esa naturaleza, es ese chi de la misma composición o con las mismas características que el universo. Y el Shen es el movimiento o la función de ese Yi-Yuan Ti. ¿Dónde diriges tu atención? ¿De qué te haces consciente? Es el Shen, es la función del Yi-Yuan Ti.
Pero el Yi se puede hacer consciente de sí mismo y en ese momento abarca absolutamente todo el universo. Entra en unión perfecta, en esa completud Hunyuan. ¿Sí o ya los confundí más? Vamos a practicarlo, ¿de acuerdo? Lo más importante es que sea algo que tú puedas sentir. A lo mejor suena muy trillado lo que voy a decir, pero no me crean nada de lo que estoy diciendo. Pruébenlo por ustedes mismos. ¿De qué nos sirve que alguien nos diga una serie de conceptos que no puedo llevar a cabo? ¿De qué me sirve repetir conceptos que yo misma no he experimentado, que yo misma no he cuestionado? ¿Qué es un problema? Repito todo el tiempo cosas que nunca me he cuestionado. Y yo digo, la tos. La tos es una sensación de chi. La tos es chi. Pero cuando yo digo la tos, estoy repitiendo un concepto que me dijo un doctor, que me enseñó mi mamá, que generaciones tras generaciones tras generaciones y nunca hemos cuestionado. Nunca hemos cuestionado esas cosas. Y que no sea el Chinen Chikun la excepción. Cuestiona lo que estás aprendiendo, pero a través de tu propia experiencia. Es así como funcionan las cosas. Yo me puedo dar cuenta de las sensaciones en mi cuerpo, me puedo dar cuenta de las emociones, y si me doy cuenta de la sensación, quiere decir que la sensación no reconoce su estado de ser sensación. No es la sensación la que se reconoce a sí mismo. Yo tengo una sensación de mano, pero no es la mano la que reconoce su estado de ser mano. ¿Quién está reconociendo la sensación de mano? ¿Dónde surge? Es investigar tu propia mente, tu propia naturaleza. Todo, dice el maestro Lu, y espero no confundir a los que no han escuchado al maestro Lu, todo es una ilusión creada por la mente. ¿Dónde vive la sensación de mano? ¿Dónde vive? ¿Allá afuera? Vive solo en la mente. Y así todo lo demás. Entonces vamos a investigar qué es eso que decimos que es la mente. Y eso también nos hace recuperar el poder. Ya no se trata de esperar que algo externo o alguien me resuelva un problema. Por eso dice el maestro Pang, el Chinen Chikun está hecho para que tú mismo lo hagas, no para que dependas del maestro, no dependas de nadie, porque eso que vemos allá afuera, incluido el cuerpo, es un producto de la mente. No existe más que en tu mente. ¿Dónde existe tu cuerpo? ¿Dónde existe? Allá afuera, ¿dónde? Si todo es chi, tú eres chi. No hay afuera, no hay adentro. Bueno, ya. Sentir el que siente. Muy bien. Sí, exacto. Muchas gracias. Lo van a entender un poquito más con la meditación o con la práctica de esto. Y al final, me gustaría, yo sé que ya nos vamos a pasar de la hora, pero me gustaría los que puedan quedarse, abrir otra vez micrófonos. ¿Cómo se sienten? O por lo menos un mensajito en el chat. Esa es información que a todos nos sirve. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos directamente a cerrar los ojos. Y vas a empezar a hacerte consciente de tu cuerpo, simplemente de la posición de tu cuerpo, del espacio que ocupa en este momento tu cabeza,
el espacio que ocupa tu cuello, el espacio que ocupan tus hombros y tus brazos, el espacio que ocupa tu tronco, tu cintura, tus caderas, tus glúteos, tus piernas, los pies. Y al invitarte a que dirijas tu atención, a que te des cuenta, te hagas consciente de la postura de tu cuerpo, empiezas también a hacerte consciente de las sensaciones de tu cuerpo. Y vamos a observar esas sensaciones del cuerpo, primero de manera muy localizada. Es decir, te voy a invitar a que dirijas tu atención a toda la piel del cuerpo. La piel es un órgano que nos ofrece muchas sensaciones. Y las sensaciones que vas a empezar, de las que vas a empezar a hacerte consciente en la piel, no están afuera. Solamente hazte consciente de esas sensaciones. Si te es más útil, hazte consciente de la sensación de la piel en una parte específica del cuerpo, como la mano, como las piernas, a lo mejor los hombros. Hazte consciente de la sensación, por ejemplo, del roce con la ropa. Observa esa sensación. Observar en el sentido de percibir, de darse cuenta. Vamos a estacionarnos unos minutos ahí. Darnos cuenta de las sensaciones en la piel. Relaja, relaja. Que la observación no sea una observación tensa y rígida, sino un darme cuenta muy confiado. Solo me doy cuenta, no necesito hacer esfuerzo, solo me doy cuenta, relaja. Y te pido que observes cómo con este simple ejercicio de darme cuenta de las sensaciones de la piel, muchos juicios desaparecen. No estoy juzgando la sensación, no estoy poniéndole un nombre que lo limite. Estoy solamente percibiendo un movimiento de chi.
Y puedes darte cuenta que ese movimiento de chi está cambiando todo el tiempo. La sensación a veces es fuerte, a veces es débil, a veces es de calor, va transitando, a veces es el contacto suave con la ropa y luego una punzada por allá, un cosquilleo por aquí. Todo está cambiando todo el tiempo. Solo me estoy dando cuenta de un movimiento de chi en la piel. Y es la piel la que se da cuenta de la sensación. La piel tiene la capacidad de darse cuenta de sí misma. Cuando alguien te pregunta cómo se siente la piel, y dices, yo siento. No es la piel la que habla y dice, yo piel siento. ¿Cómo es que nos damos cuenta de esa sensación? Y a lo mejor puedes decir que a través de las terminaciones nerviosas del cerebro, pero son los nervios los que se dan cuenta de sí mismos. Comenzamos a hacernos las preguntas correctas. ¿Quién se da cuenta? Vuelve a relajar y vuelve a llevar tu atención a las sensaciones en la piel. Las sensaciones en la piel son un movimiento de chi, pero no son un problema. Y vas a mover tu atención a otra sensación en el cuerpo. Deja que el cuerpo llame la atención. Y por lo general, estamos acostumbrados a que lo incómodo jale mucho más la atención. Solamente relaja, relaja. Relaja, relaja. Date cuenta, nada más date cuenta. Y al hacer el ejercicio de solo darme cuenta, comienzan a desaparecer los nombres que normalmente uso para las sensaciones. Una sensación es una sensación. Es chi. Relaja y suelta. Abre el espacio a solo observar.
Vamos a mover la atención ahora hacia alguna emoción. No tiene que ser una emoción fuerte, puede ser una emoción de calma, de tranquilidad, puede ser una emoción de cansancio, puede ser una emoción de aburrimiento. Solo me doy cuenta. Y de nuevo, los nombres comienzan a desaparecer, solo me doy cuenta. La emoción también es una sensación, también es un movimiento de chi. Estamos observando cada vez más sutil, más profundo. Nos estamos dando cuenta de una emoción o de varias emociones. No es la emoción la que se da cuenta de sí misma. ¿Quién se da cuenta? Y puede ser que la mente lógica quiera correr a ofrecerte una respuesta. Eso hace la mente. Simplemente observa qué pasa cuando preguntas. ¿Quién se da cuenta? Se mueve tu atención. ¿Quién se da cuenta del aburrimiento? ¿Ante quién se despliega esa sensación, esa emoción de aburrimiento? Relaja, relaja. Vamos a mover la atención hacia el centro de la cabeza, movimiento del Shen. Y vamos a comenzar a repetir un sonido muy sencillo. Vamos a repetir Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji. Ese sonido provoca una vibración. Volvemos a darnos cuenta de una sensación. Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji.
Es un movimiento de chi. Y podemos empezar a darnos cuenta que entre un movimiento de chi y otro parece haber una pausa, un silencio. Shen, silencio. Ji, silencio. Shen, silencio. Ji, silencio. Y nuestra atención puede observar el silencio y el no silencio, el regreso del silencio y el no silencio o sonido. Shen, Ji, Shen, Ji. Podemos observar que en cada sonido hay una vibración. Y al terminar la vibración, ¿qué hay? Shen, Ji, Shen, Ji. Hay un espacio vacío, un espacio sin vibración, un espacio sin sensación. Y decimos vacío más no vacío, porque ¿qué hay? Observa. Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji. En ese espacio vacío más no vacío está tu atención. Está la conciencia. Está el darme cuenta. Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji. Y vamos a seguir repitiendo el sonido, esta vez en silencio. Yo voy a seguir pronunciando el sonido. Tú lo vas a observar en tu cabeza en silencio. Observa el pensamiento Shenji. 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 Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji. El pensamiento Shen-Ji es perfectamente identificable. Observas Shen-Ji. Vamos a ir más profundo. Antes del pensamiento Shen-Ji hay un movimiento que llamamos intención. La intención de Shen. La intención de Ji. Ese es otro pensamiento más sutil.
Shen, Ji, silencio, la intención de Shen, Shen, termina esa intención, silencio, intención de Ji, Ji, silencio, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji. Nos damos cuenta del silencio, nos damos cuenta de la intención del pensamiento Shen, incluso de la intención de terminar Shen, silencio. Nos damos cuenta de la intención de Ji, de la intención de terminar Ji y del silencio de nuevo. Todo el tiempo está cambiando el pensamiento. Lo que no cambia es que me doy cuenta. Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji. Ahora vamos a hacer el ejercicio de cambiar el pensamiento Shen-Ji por un pensamiento común y corriente. Puede ser el pensamiento: ¿cómo acabo con la tos? ¿Cómo acabo con la tos? Silencio. Intención del pensamiento: ¿cómo acabo con la tos? Silencio. Observa cualquier pensamiento que llegue ahorita. Es un movimiento de chi. Hay un espacio de silencio, hay una intención, hay un pensamiento y otro silencio. Y los pensamientos vienen en cadena. ¿Cómo acabo con la tos? Silencio. Me molesta mucho. Silencio. Puede ser algo grave. Silencio. Tendré que llamar al doctor. Silencio. Ayer estaba mejor. Silencio. En la noche no voy a poder dormir. Silencio. Solo son movimientos de chi. ¿Quién se da cuenta del pensamiento? ¿El pensamiento se piensa a sí mismo? ¿Quién se da cuenta?
Me doy cuenta de que me doy cuenta. Y al darme cuenta de que me doy cuenta, estoy conectando con el campo de chi infinito, donde todo es posible. Donde el chi se puede manifestar de cualquier manera. Y no estoy queriendo quitarle poder al pensamiento. ¿Cómo acabo con la tos? Con otro pensamiento. Cuando quito la atención del pensamiento y la pongo en darme cuenta, el pensamiento fluye y desaparece. ¿Quién se da cuenta? Relaja, relaja. Experimenta esta pregunta cuántas veces al día puedas. Todo el día tenemos la atención en eso que parece externo. Regresar la mente o la conciencia a la estabilidad es el objetivo del Chinen Chikung. Y cuando digo, ¿quién se da cuenta? La conciencia queda bien centrada. Y no importa si es mientras practicas Chinen Chikung, uno de los métodos, o si estás en el trabajo o estás con otras personas, siempre puedes preguntar quién se da cuenta. Siempre puedes practicar tus mejores habilidades, tu sabiduría. ¿Quién se da cuenta? Vamos a llevar la atención suavemente hacia el Dantian bajo. Me hago consciente, me doy cuenta del espacio del Dantian bajo. Muy relajado. Suavemente llevo las palmas hacia el ombligo y cubro. Despacio separo las manos. Muevo un poco los hombros, la cabeza, el cuello.
Vamos abriendo poco a poco los ojos. Junio Allington. Ahora sí, todo es posible. Todo es posible. ¿Alguien tiene comentario? Pregunta. Alcen su mano y abro el micrófono, o si lo quieren escribir, como ustedes quieran. Voy a abrir a Beatriz. Bueno, primero, mil gracias por todo este tiempo. Siento que lo tengo que repetir 1500 veces, porque en realidad yo me preguntaba eso, ¿quién se da cuenta? Y de pronto me contestaba yo. Y bueno, y dale con yo. Y bueno, ¿y quién soy yo? Bueno, yo soy una persona que piensa. Y entonces no salía del yo. Y eso es como, no sé cómo romper eso. Y otra vez tu mente queriendo resolver un problema. Tal cual, o sea, como que de Solo pronto... quédate con el yo, porque poco a poco ese yo va a empezar a cobrar otro sentido. Ok. La gran pregunta del ser humano, de toda la vida, cualquier libro de filosofía oriental o occidental que tú busques, la gran pregunta es, ¿quién soy yo? Entonces, vamos sintiendo poco a poco ese yo. El yo lo utilizamos tan a diario y tan cotidianamente y tan superficialmente que ese yo está muy identificado con nuestros apegos. Exactamente. El yo es el om, es lo más profundo. ¿Quién se da cuenta? Yo. ¿Quién es yo? Poco a poco. Ok, gracias. Ajá, veo la pregunta de Alicia, el comentario de Alicia. Es perfecto. Al observarme me sentí ansiosa. La ansiedad, Alicia, no sé si sigues conectada, sí, ya te vi. La ansiedad es un movimiento de chi. ¿Quién observa? ¿Quién se da cuenta de la ansiedad, Alicia? Ahí es donde vas a dirigir la atención a otro lado. Toda tu atención a lo mejor durante la meditación estuvo en la ansiedad. La pregunta es, ¿quién se da cuenta de la ansiedad? Y observa qué pasa. Muchísimas gracias a ustedes y abro el micrófono de Ivonne y ya nos vamos a dormir. Gracias. ¿Sí me escuchas, Mariana? Sí. Bueno, tendría yo que escribir 2 páginas para relatar esto, pero voy a ser muy breve. A la hora de iniciar la práctica, me dio pánico. Dije, ¿quién sabe qué va a pasar? Y empecé a temblar, el labio superior de mi boca empezó a temblar, se avivaron todas las sensaciones, todas las emociones incómodas a las que le tengo miedo, y bueno, quería salir casi corriendo, pero me acordé de una frase que dijiste: relajar. Entonces ahí pude continuar y ya pude seguir la práctica. Finalmente fue suave. Había aquí arriba una carpintería, no es carpintería, pero un ruidero, y pude seguir el ejercicio bien.
recordé que dijiste que era una herramienta. En algún momento vino ese pensamiento y creo que ahora ya puedo volver a practicar y darme cuenta que la práctica está en mis manos. Gracias. Wellington. Gracias, Ivonne. Wellington. Gracias a todos. Gracias, Selene, por compartir también. Ana Rosa, María, todos. Juan Manuel. Toda la práctica es práctica. Sí. Rita, Esther, muchísimas gracias. Un curso, pues armémoslo con muchísimo gusto. Un retiro estaría genial. Bueno, yo les aviso. Pero por ahí recordemos que el mejor maestro es uno mismo. La mejor práctica es uno mismo en cualquier situación. Los retiros son muy lindos, son ideales para concentrarme en la práctica y a lo mejor acomodar ciertas cosas, ciertos conceptos. Y luego viene la vida real y uno tiene a veces un choque ahí de regresar a la rutina, ¿no? Entonces, hacernos muy conscientes de que la verdadera práctica está en el día a día con los ojos abiertos. Aún con los ojos abiertos puedo preguntarme, ¿quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta? Entonces, y quiero cerrar esto, aprovechando las intervenciones de todos, quiero cerrar esto con otra reflexión. Decimos que todos buscamos la felicidad, pero en realidad no nos damos cuenta que lo que buscamos es evitar el sufrimiento. Eso es a lo que llamamos felicidad. Queremos lo bueno, queremos el placer, pero no queremos lo incómodo. Lo incómodo también es chi. La ansiedad también es chi. La ansiedad también puede ser una fuente de felicidad si entendemos la felicidad como libertad total. Yo tengo la libertad de estar en paz sin importar qué movimiento de chi haya, incómodo o cómodo, placentero o no placentero. Entonces, toda oportunidad, todo movimiento de chi es una invitación a preguntarme, ¿quién se da cuenta? Y le quito el nombre. Esto ya no es dolor, esto ya no es miedo, esto ya no es pánico. Simplemente es algo que aparece en el espacio de la conciencia, un movimiento de chi. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche, una buena semana y pues nos estamos viendo. Wellington. Hasta luego.